En este día quiero compartir un tema muy importante y que está causando mucha confusión entre todos aquellos que son gentiles, es decir, aquellos que no son israelitas y no son judíos. Y es un tema tremendo porque se han hecho preguntas: ¿debo de guardar el sábado eterno? El Shabbat, como se le llama, el Shabbat eterno. Porque como es eterno, entonces parecería de que la gentilidad debe de guardarlo. Y hoy quiero explicarle eso bien a usted para que lo pueda entender, comprender con exactitud. Aunque sé que tal vez después voy a hablarle de las implicaciones tremendas que hay en guardar el sábado. Pero hoy quiero contestar esa pregunta. Y eso vino a raíz de unos discípulos, primeramente, que tenía ya en Marconi, ¿verdad? Que me hablaron y me dijeron que alguien de ahí les estaba diciendo que había que guardar el sábado. Y los hermanos estaban con temor. Y después me encuentro con la sorpresa de uno de nuestros líderes acá también. Y digo yo, no, eso está totalmente fuera de contexto en el nuevo pacto. Y deberíamos de explicarlo para que podamos tener una claridad. Es muy importante porque hoy más que nunca, y sabemos delante del Señor, hay mucho engaño, ¿verdad? Que si nosotros no tenemos una afinidad con el Espíritu, puede ser que caigamos en eso. Mire, mucho pueblo del Señor está siendo llevado cautivo, retenido en el tiempo por causa del discernimiento. Es decir, por causa del discernimiento, mi pueblo, dice Isaías 1:13, es llevado cautivo. Es decir, el legalismo te lleva a una cautividad de no ser libre completamente, o te lleva a ser esclavo de algo que no es bíblico. Lo más triste es que muchos piensan que estamos en la ley judaica para guardar el sábado. Muchos todavía están metidos, hermano, pensando eso. Lo tremendo es que el Shabbat en hebreo, el sábado, es un mandamiento exclusivo para Israel. Los que vivían bajo la ley. Los que vivían bajo la ley tenían que guardar el Shabbat, y no solo un tipo de sábado. Tal vez hablaremos en otra ocasión los tipos de sábados que hay. La iglesia en ese periodo no existía cuando se dio ese mandamiento a Moisés. No existía la iglesia, ni siquiera estaba en la tierra. Quizás ya estaba en espíritu allá en el cielo, pero no en la tierra. Hoy estamos en la dispensación, y claramente lo dice la Biblia, en la dispensación de la gracia, que es un nuevo pacto y que tiene mejores promesas que el antiguo pacto. Leamos para empezar a entender. En Juan capítulo 1, dice así el versículo 17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fue hecha realidad, ¿oyó bien? Por medio de Jesucristo. ¿Escuchó bien? La gracia y la verdad fueron hechas realidad en Cristo, por Jesucristo. Por eso es importante saber cómo se dividen los pactos. Usted tiene que saber cómo se dividen los pactos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de pactos. Por eso pactó con Adán, pactó con Noé, pactó con Abraham, pactó con Moisés, pactó con David, el nuevo pacto. Y luego, hermano, en el milenio entra a otra a reanudar el pacto de la ley. Esto es muy importante, hoy lo va a entender claro para que tenga armas especialmente y usted no pueda ser llevado cautivo otra vez a obedecer leyes que ya Cristo las cumplió. Por eso es importante saber cómo se dividen los pactos.
Lo más triste es que hoy hay muchos que no trazan bien la palabra de verdad en cuanto al Shabbat, en cuanto al sábado. No trazan la palabra bien de verdad, o sea, no la dividen en las divisiones que Dios puso en cada pacto. Y es un peligro real. Mire, existen dos grupos bien marcados que proclaman que debemos de guardar el sábado. Dos grupos que son, primero, los adventistas del séptimo día y segundo, los mesiánicos. Esos dos grupos, hermano, hablan especialmente de que que debemos de guardar el sábado. Por ejemplo, lo desagradable que yo miraba es que son bien dogmáticos por el legalismo que llevan por dentro. El legalismo te hace ser dogmático, no te hace ser abierto, libre, no, porque hermano, es tajante. ¿Por qué le digo esto? Porque un sector de estos grupos dice que es pecado, por ejemplo, ir el domingo a la iglesia. Por eso muchos no van el domingo a la iglesia, porque este grupo dice que ir a la iglesia el domingo es pecado. Y otro sector que se dividió de los adventistas dice que el que va a la iglesia el domingo tiene ya la marca de la bestia. Fíjese. Y cuando uno va a la Biblia se da cuenta que es un disparate, porque la marca de la bestia se dará allá en el capítulo 13, en la gran tribulación, y se marcará a la gente en la frente o en la mano. Entonces ya ahí estamos fritos, por ejemplo. Los mesiánicos dicen que debemos de guardar el sábado, queriendo mezclar el judaísmo con el cristianismo. Es decir, queriendo mezclar la gracia con la ley. Y eso es imposible. No podemos mezclar porque a Dios le gustan las mezclas, en primer lugar. Y también ellos dicen que ellos no se basan en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y que no hay que basarse en el Nuevo Testamento, sino en la Torá, en la ley. Y eso totalmente está fuera de contexto. ¿Por qué? Porque estamos anulando el pacto que hizo Cristo en la cruz del Calvario por su sangre. Eso es grave. Pues es como estar diciendo, bueno, no vale lo que hizo el Señor Jesús. Eso es muy grave. Si usted lo mira a la luz de la Biblia. Yo creo que hoy más que nunca los espíritus de error que te hacen errar y de engaño, ¿verdad? Que hay, están fascinando, esa palabra está en la Biblia, están fascinando, es decir, cautivando a muchos cristianos sueltos sin cobertura. Es decir, cuando tú deliberadamente te quitas la cobertura de tu pastor, al que tú has elegido que sea tu pastor, automáticamente te quedas a la expensa del enemigo. Dios puso apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas para la edificación del cuerpo de Cristo. Y la Biblia dice, sujetamos a vuestros pastores porque ellos han de dar cuenta y ojalá no lo hagan quejándose porque no sería provechoso para vosotros. Es decir, Dios puso cobertura especialmente para que tú no estés suelto y el lobo pueda devorarte en el camino o en la vereda o en la ladera, ¿verdad? O en el valle. Por eso, hermano, se puso esa figura de los pastores, porque las ovejas no pueden andar solas, porque las ovejas tienen esa particularidad de que si andan solas y caen de espalda, por ejemplo, no se pueden voltear. Es decir, la oveja puede morir ahogada. Entonces, cuando una oveja cae volteada así, entonces tiene que ir el pastor y levantarla y ponerla bien para que ella pueda seguir. También se le echa un tipo de aceite a la oveja natural, aquí en la cabecita atrás, porque ahí es donde se anidan gusanos y ahí es donde se pudre. Es un peligro y el pastor tiene que andar detrás de ella porque hay moscos, tipo demonios que andan siempre tratando de contaminarla. Y es tremendo. Hay un videito que me mandaron y me gustó mucho, que solo el pastor lo entiende.
Es una ovejita, hay una zanja, así sabe que es una zanja, ¿no? Así se dice acá, va. Una zanja así larga. Y está una ovejita incruscada allí. Entonces viene el pastor, la agarra la ovejita, ¿verdad? Y asustada la ovejita salta y sale corriendo así y da la vuelta de nuevo y vuelve a caer al zanjo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Es que tiene que ver un guía. Si tú no preguntas porque uno tiene tiene la necesidad a veces de preguntar, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se practica esto? Uno tiene la facultad de hacerlo, debería de hacerlo. O ministrarse con el pastor, decirle, pastor, ¿a usted qué le parece? A mí me parece que estamos equivocados. Bueno, vamos y platiquemos. Entonces yo veo que hay gente que se quita la cobertura y lo más triste, ¿sabe qué? Cuando uno quita la cobertura de alguien, se quita la unción de esa cobertura, se quita la protección de esa cobertura, porque es un ámbito espiritual. Si nosotros nos alejamos de Cristo, ¿qué va a pasar? Nos quitamos la cobertura directa. El diablo nos va a devorar. Pero Dios puso guías para que te guíen y para que no te creas tú que ya puedes tú dirigirte solo en el camino de la vida. ¿Entiende usted eso? Tal vez no sé si usted lo comprende, pero esto es muy importante. Y yo me daba esa luz, el Señor me decía, esa es la causa. Por eso incluso en el Antiguo Testamento se pusieron 6 ciudades de refugio. Y la 7ª es Cristo. Se puso 6 ciudades de refugio para que cuando el homicida huyera del vengador, si el homicida entraba en una casa de refugio, en una ciudad de refugio, y el sacerdote lo aceptaba, tipo del pastor, que le daba una cobertura, si el sacerdote lo aceptaba, entonces el vengador, tipo del diablo, no podía tocarlo. No podía tocarlo. Y llegaba hasta la puerta y decía, no, yo lo acepto. ¡Wow! Eso es tremendo, cuando uno lo entiende. Mire, entender la cobertura pastoral es muy importante. Muy importante porque te puede generar mucha bendición si tú logras respetarlas. Mire, el ejemplo, vamos a ir entrando en más detalles acá porque tengo mucho que darle, por eso no pude ni terminar este tema, tal vez le doy una segunda parte. Pero en otras palabras, muchos están prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Lo dice primera de Timoteo 4:1, que dice el Espíritu claramente que en el último tiempo muchos apostatarán de la fe. Es decir, se apartarán de la fe. Se apartarán de lo genuino de Dios. Dice el Espíritu dice claramente que en el último tiempo muchos se apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuidado con eso. Si lo dice que en el último tiempo, claro, ahí dice claramente, a ver si alguien lo lee ahí. Ahí dice, para confirmar nada más, pero usted vaya a la Biblia y ahí se le va a confirmar. Que ahorita se me vino eso. Mire, el ejemplo de esto de que se apartan guardando el sábado y esta confusión está especialmente en la Biblia. Los Gálatas, por ejemplo. Los Gálatas es el ejemplo y yo le voy a dejar a usted, gracias varón, y yo le voy a dejar a usted esa tarea, pero hágalo, solo son 2 capítulos. Yo lo volví a leer de nuevo, lo leí en un ratito, 1 hora, pero es muy importante, es como para darle una mejor enseñanza. Léalo, son 6 capítulos y ahí después de esto que le hable, se le va a abrir el entendimiento para que entienda lo que le estoy transmitiendo hoy. El ejemplo son los Gálatas. Los Gálatas habían recibido el evangelio de la gracia a través del escogido de Dios para explicarla. Cristo vino y dio el paquete de la gracia. Buscó un hombre para que
la explicara, un escogido de él para que la explicara a los gentiles. Pero vio a todos los apóstoles, los 12 del Cordero, y vio que ellos no se querían quedar en Jerusalén. Se querían dedicar a los israelitas. Entonces dijo, voy a agarrar a uno, a Pablo. A este le voy a dar, lo voy a adoptar con el Espíritu Santo y voy a hacer que él les explique la gracia. Lo más tremendo que me hacía ver el Señor esta mañana mientras meditaba, mientras volvía a revisar lo que quería transmitirle, sentía yo y decía, Dios mío, qué tremendo. Dios bien podía haber agarrado a Pedro, pero si agarraba a Pedro, le hubiera dicho, la gente hubiera dicho, sí, pero Pedro era sin palabra, era indocto, era esto, no era tan ducho, porque dice que era sin letras, pero no era que Pedro no sabía. Si al que Dios llama, Dios lo capacita, dice la Biblia. Pero alguien puede haber dicho eso. Pero agarró a Pablo. Pablo era un experto en la ley. Era un experto en la Torá. La Biblia dice que era fariseo de fariseo. En cuanto a la ley, celoso, mataba por la ley. Siendo él un infractor de la ley. Siendo él que no guardaba, porque él mismo lo dice, que todo aquello lo tiene por basura, por querer alcanzar este nuevo pacto. Se lo estoy parafraseando. Él decía, él conocía la ley más que nadie. Vivía bajo la ley. Era un tipo, hermano, que la tenía reclara. Y la ley, la Torá, fue la que hizo que él se convirtiera a Cristo cuando le cayó el rema del Espíritu, porque él sabía que el Shabbat, el sábado, hablaba de Cristo. Él conoció con exactitud la ley. Entonces quiere decir que no es cualquiera el que explicaba la gracia del Señor, sino un escogido que Dios escogió desde el vientre de su madre, para que pudiera venir y explicarle a la gentilidad y a los judíos, siendo él de la descendencia judía, hermano, para explicarle a ellos cómo deben de moverse ahora en esta nueva economía, en este nuevo pacto. Es que esto es tremendo. Mire, entonces Pablo ve que los Gálatas, como estos hermanitos, hermano, Gálatas se les había entregado la gracia. La habían comprendido en su momento, pero luego que la comprendieron, hermano, apareció alguien, uno que guardaba el sábado y que guardaba ciertos puntos de la ley. Entonces se fueron hacia ellos, se soltaron de la cobertura de Pablo. Y Pablo les dice, y quizás le voy a hablar un poco fuerte, pero con la palabra, porque Pablo les dice ahí en Gálatas, en el capítulo 3, versículo 1, dice Gálatas capítulo 3, del 1 al 3, del 1 al 3. Dice, oh Gálatas insensatos, dice la Biblia de las Américas. ¿Quién os ha fascinado, esa palabra también, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? ¿Oyó? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con la fe? Tan insensatos, tan estúpidos, que dice otra versión, sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? Oyó, otra versión dice, y me impactó, dice, ¿quién los engañó? Y esto me impacta mucho, por arte de magia. Otra Biblia, Dios llega al hombre, dice, Gálatas estúpidos, ¿quién los embrujó? Biblia lenguaje actual dice, Gálatas tontos, hasta parece que estuvieran embrujados. Yo mismo les di una explicación clara de cómo murió Jesucristo en la cruz. La Biblia Torres Amat dice, ¿quién os ha hechizado para desobedecer a la verdad de Cristo?
¡Hala, qué tremendo! Lea, usted puede buscarlas ahí, por eso se las di, están grabadas. Busque todas esas versiones y se va a encontrar con esa verdad. Miren, hermano, es como que los Gálatas habían sido arrastrados por un poder cósmico. Es decir, jerarquías angelicales caídas, espíritus de alto nivel, porque hay espíritus de alto nivel que trabajan exclusivamente para ciertos personajes, que están dirigidos desde el infierno mismo, están dirigidos espíritus inmundos, demonios inmundos, y ahí está tu nombre, dice el nombre de la familia tal, dirijamos, porque este tipo es tremendo, este tipo, algo así. Y entonces te colocan así, porque, ¿por qué le digo todo esto? Porque los Gálatas, sigue, versículos 6 y 7, por eso le digo que le voy a dejar de tarea, Gálatas 1, 6 y 7 dice así, 6 al 7. Me maravillo, dice Pablo, de que tan pronto hayas abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, porque, por ejemplo, los mesiánicos ya no creen en el evangelio, porque no se rigen por ella, por el nuevo pacto, sino por el Antiguo Testamento, por la Torá. Aunque lo leen, repito, me maravillo de que tan pronto hayas abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad, dice Pablo, no es otro evangelio, solo que, esto me llama la atención, solo que hay algunos que os perturban, oiga, nos perturban, desordenan tu mente, quiere decir eso, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún, oiga, nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio contrario al que os he enseñado, al que os hemos anunciado, sea anatema, wow, sea maldito, quiere decir eso. Si un ángel del cielo o yo, o decía Pablo, si yo me voy al mundo, lo que yo ya les dije a ustedes es la revelación genuina, porque no la recibí de hombre, sino directamente por Jesucristo. ¡Hala! Que esto es tremendo, hermano. Esto se lo dijo porque los mesiánicos no se rigen por el nuevo pacto, se rigen por la Torá. ¿Me entiende lo que le quiero decir? La ley, Antiguo Testamento. Y por eso Pablo sigue, versículo 8 y 9 de ese mismo capítulo 1 de Gálatas. Sigue y dice, porque si a un ángel del cielo os anuncia otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema, como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema, sea maldito. Por eso Pablo también les dijo a los judíos que se habían convertido a Cristo y no conocían con exactitud la gracia, porque en el periodo de esa transición de la ley a la gracia, hubieron muchos judíos que se convirtieron, muchos israelitas se convertían a Cristo, pero no querían quitar la ley, no querían quitar ciertos puntos, es decir, guardar el sábado, hacer ciertos ritos. Habían unos que estaban en la transición, que fueron los que vinieron a los Gálatas y los confundieron. Y Pablo viene y les dice allí en Gálatas capítulo 2, versículo 14 al 16, les dice, pero cuando vi, esto le habla a Pedro, porque Pedro andaba como hipócrita, se iba para este lado y después se iba para el otro lado. Pero cuando vi que no andaban con rectitud, dice, en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, oiga, lo afrontó al apóstol Pedro. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligáis a los gentiles a vivir como judíos? Oiga usted. Versículo 16. Sin embargo, sabiendo que
el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. No sé si usted está comprendiendo lo que le estoy diciendo. Versículo 20 al 21. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios. Porque si porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Ahí dice, mire, entonces Cristo murió en vano. Si la justicia viniera por guardar el sábado, por hacer ritos ceremoniales de la ley, entonces Cristo murió en vano. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Ya se dio cuenta usted? Aunque Pablo no estaba sin ley, esto es muy importante entenderlo también, sino bajo la ley de Cristo, la ley de la libertad. Entendamos eso, porque de aquí se agarran también, y ya le voy a explicar algo muy importante acá. Ahí vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 9. Pablo no estaba sin ley, sino bajo la ley de Cristo, la ley de la libertad. Mire esto, por favor. 1 Corintios 9, 19 al 22. Le estoy dando mucha base para que le quede bien cimentado. Dice así: porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo, para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judíos, para ganar a los judíos, a los que están bajo la ley, como bajo la ley. Aunque yo no estoy bajo la ley, bajo el Torá, para ganar a los que están bajo la Torá. Esto es muy importante entenderlo. Alguien me dijo de estos hermanitos así: no, es que yo me hago a los de la ley para ver si gano a alguien. Sí, pero te quedaste en la ley. Le digo. El punto es que cuando dice Pablo, yo me hago a los de la ley para ganar a algunos, es porque le iba a decir: mira, esto no es así como vos estás pensando. Esto es de esta manera. Mira, en el nuevo pacto ya no tenés que guardar ciertas cosas. En el nuevo pacto ya Cristo hizo la obra, pero no es para que yo me quedara ahí, porque no es eso lo que Pablo está diciendo. Yo quería ganarlos para decirles la verdad del evangelio, no para quedarme ahí metido. ¿Entiende usted? No sé si usted entiende. Sigo. A los judíos me dice judíos, a los de la ley me dice, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Wow, es que esto es tremendo. A los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. A todos me he hecho todos, para que por todos los medios salve alguno. No sé si usted entiende esa porción, pero a veces nos toca a nosotros como cristianos maduros, nos toca ponernos a la par de un niño. Porque un niño es niño. ¿Para qué? Para poderlo guiar, para poderlo corregir, para poderlo llevar. A veces me ha tocado estar con un tipo intelectual, pues me pongo ahí porque la Biblia lo hace a uno, hermano, y lo capacita para ponerse a hablar de la preexistencia, para poderse hablar, hermano, de la evolución, que en la creación dentro de la creación hay evolución, para hablar de ese tipo de temas. Al débil uno se hace débil, al que no sabe nada, se hace uno como que no sabe nada. Pero para ganarlo, para guiarlo, para llevarlo, no para quedarme ahí. ¿Entiende usted lo que trato de decir? Cuando uno es pastor, uno tiene que tener ese corazón de pastor. Hacerse a ellos. Es que eso es lo que está diciendo Pablo. Yo me hice a ellos para guiarlos, para llevarlos y decirles: no, hombre, así no es. Mira, estamos aquí en el nuevo pacto y en el nuevo pacto hay mejores promesas. Hay un mejor pacto. Es cierto, nos enseñaron toda la ley. Si Pablo mismo dijo: todo lo tengo por basura por ganar esto. Él mismo lo dijo.
Lo que trato de decir, que hay espíritus engañadores, hay espíritus de error que te hacen errar por no preguntar. Es como tu niño, si vos andas con tu niño en medio de Buenos Aires, ese chiquitín de 5, 4 años, tú no puedes soltarlo de la mano. ¿Por qué? Porque lo va a atropellar justo el taxista que está aquí, ya sabe eso. Se lo lleva por encima, porque aquí no se respeta, hermano, al peatón. Aquí pasa el taxi primero. En cambio, en otros países no es así. Bueno, en fin, Centroamérica sí es así, pero póngale, usted va a Estados Unidos, lo echan preso si usted pasa primero. Por eso los de color, hasta cerrados los ojos con sus grandes bocinas, van así en medio de la calle, de las grandes avenidas, y todo el mundo se para. ¿O no, Manuel? Manuel, ¿estás dormido? Todo el mundo para. ¿Por qué? Porque no puedes, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado cómo funciona cada ley. Oh, qué tremendo. Y entonces con los niños no puedes hacerlo así porque se destruirían. Por eso es muy importante entender esto. Y Pablo conocía eso. Por eso es que usted lo miraba con los gentiles. Y aunque vinieran los judíos no le importaba. Y cuando llegaban decía, hey, ¿por qué estás con los gentiles si no se puede estar con los gentiles? Es pecado estar compartiendo. Dice Pablo, no, pero por esto y esto y esto y esto, porque en la gracia ahora somos libres de esto y de esto y de esto y de esto y de esto. Ay, los dejaba con la boca abierta. ¿Acaso no dejó con la boca abierta a los 12 apóstoles pues? Que le dijeron, mira, Pablo, la verdad, cuando los apóstoles estaban en esa transición de la gracia, llegó Pablo y le dijeron, la verdad, Pablo, Dios te reveló, porque Pablo dijo, así dijo el Señor el día que se encontró con ustedes, así deben de hacer la Santa Cena de este. ¿Y quién te lo dijo? No me lo dijo nadie, dijo Pablo, me lo dijo Dios, y ahí fue que le creyeron. Entonces ahí los apóstoles dijeron, mira Pablo, dedícate tú a la gentilidad y nosotros nos quedamos con la circuncisión, porque no entendemos todo el paquetón, porque sabemos que Dios te lo reveló. Por eso agarró a Pedro acá y le dijo, Pedro, tu hipocresía es de condenar, porque tú cuando estás con los gentiles comes chorizo, morcilla, toda la onda. Pero cuando estás con los judíos, te haces bien ortodoxo, wow. ¿Me entiendes lo que trato de decir? Y eso es hipocresía, no podemos hacer eso. Por eso es bueno explicar la verdad del evangelio. Sigo, porque hay muchas cosas que todavía me faltan. Entonces, si usted nota, esto es tremendo porque a Pablo le habían revelado la diferencia de los dos pactos y lo que regía en cada uno de ellos. Le habían revelado, claro, en esta dispensación de gracia, Dios está construyendo de los dos pueblos un solo pueblo por el sacrificio de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no mezclemos la ley con la gracia. Ahora está reuniendo los dos pueblos, haciendo uno, para que en esta dispensación, escucha, esto es muy importante, me lo daba el Señor esta mañana también, mientras meditaba y mientras oraba con Él, mientras hablaba en lenguas, porque uno ora en la perfecta voluntad de Dios. Después me daba este pensamiento, me dijo, ahora estoy haciendo de los dos pueblos un solo pueblo, ¿verdad? Es decir, si el judío se convierte a Cristo, gloria a Dios, hace uno, ¿verdad? Porque ahora vale la nueva creación. Ya no vale la circuncisión ni la incircuncisión, sino la nueva creación. Entonces, ahora viene Dios, hace un solo pueblo, ¿ok? Para que viva en esta dispensación de gracia, mientras esperamos que se abra de nuevo en el final el Shabbat eterno. Por eso es el Shabbat eterno. Ya le voy a explicar para que lo entienda. Pero para que entiendan este pedacito. Entonces, ahora de los dos pueblos, dice la Biblia, hace un solo pueblo para vivir en la ley, allá en la ley donde se dio la Torá, allá, el que se convertía allí, el extranjero podía hacerse prosélito, es decir, podía guardar en ese pacto y podrían ellos recibirlo si es posible. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Porque vivían en ese pacto. Ahora vivimos en un nuevo pacto, por lo tanto de los dos pueblos hacen un solo pueblo. ¿Para qué? Para que ya no se mezcle la ley con la gracia. Recuerde, el Shabbat en la ley apuntaba a Cristo. ¿Por qué? Me explico. Porque Cristo es el sábado. Cristo es el dueño del sábado. Y Cristo es el Señor del sábado.
para que derribete, para que le quede bien claro. Primero, se lo explico. Cristo es el sábado. ¿Por qué? Porque él dice, ¿cómo va a ser el sábado? Él es el sábado. ¿Por qué? Porque él dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Shabbat. Shabbat significa descanso. ¿O no dice así? Así dice. Y yo os haré descansar porque yo soy el sábado. ¿Ok? Segundo, Cristo es el dueño del sábado. ¿Por qué? Porque Él tuvo la libertad de poder hacer lo que quería en el Shabbat. Porque Él era el dueño. ¿O no? Si tú sos dueño de algo, pues tú puedes hacer lo que quieras con lo tuyo, ¿o no? Porque tú eres el dueño. Y los fariseos estaban a balazo ahí. ¿Cómo es que este tipo está violando el sábado? Por eso, hermano, sanó al de la mano seca en el día de reposo, que no se podía hacer nada. Ahí lea usted Marcos 3, del 1 al 6. Ahí estaba un hombre, él llegó al templo el día sábado, porque él nació en esa cultura, tenía que guardar el sábado. Llegó al templo y había un hombre con una mano seca. Y él lo vio, y los fariseos estaban ahí viéndolo también. Y hermano, cuando lo agarró, le dijo, ¿se podrá hacer sanidad? Se lo voy a parafrasear para que lo entiendan. ¿Se podrá hacer un milagro en sábado? Ellos se quedaron callados. Bueno, entonces llamó al hombre y le dijo, bueno, mira, el papá lo sanó. Léalo, ahí está. ¿Verdad? Cuando lo sanó, dice que, hermano, ellos estaban que relinchaban y andaban buscando la forma, dice, de destruirlo. Pero no podían, porque él era el dueño del sábado. Número 3, Cristo es el Señor del sábado eterno. Esto quiero que lo entienda, porque esto le va a ayudar para poder defender la doctrina verdadera del Señor. Cristo es el Señor del sábado eterno. Por eso dejó que sus discípulos recogieran espigas el día de reposo, que no era lícito hacerlo. Esto sí quiero que lo leamos porque vamos a sacar una enseñanza. Marcos, capítulo 2, versículo 23 al 28. Oiga esto, por favor. Y aconteció que un día de reposo, sábado, Shabbat, aunque sabemos nosotros que Dios se mueve por primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y séptimo día. No dice los lunes, martes, miércoles, no. Eso se puso para poder totalmente uno poder ordenarse. Pero para Dios es un día, 2 días, 2 días. Puede ser que el Shabbat pueda comenzar en el tercer día o en el cuarto, depende. Eso lo vamos a explicar después, pero esto no quiero confundir. Y dice, aconteció que un día de reposo, Jesús pasaba por los sembrados, y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le decían, mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo, en el Shabbat? Él les dijo, ¿nunca habéis oído, nunca habéis leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad, sintió hambre, él y sus compañeros? Cómo entró en la casa de Dios, en el templo de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados, que no es lícito, oiga, a nadie comer, sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él. ¡Hala, qué tremendo! No, ahí. Y él le decía, el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo. Oiga eso usted. Lo tremendo es que si los discípulos, escúcheme esto por favor, hubieran estado con Moisés, los hubieran matado a todos. Porque realmente en la ley en la ley regía la Torá, ¿verdad? La ley antigua. Ahí no se podía hacer absolutamente nada.
Si esto lo hubieran llevado a Moisés, Moisés los mataba. ¿Por qué le digo esto? Porque ahora lea este otro ejemplo que es semejante, ahí en Números 15:32. Mire esto, Números 15:32. Vamos a leer esta escena también para compararla. Dice Números 15:32. Cuando los hijos de Israel estaban en el desierto, encontraron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Los que lo encontraron recogiendo leña lo llevaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron bajo custodia porque no se había aclarado qué debería de hacerse. Entonces el Señor dijo a Moisés: ciertamente al hombre se le dará muerte. Toda la congregación lo apedreará fuera del campamento. Y toda la congregación lo sacó fuera del campamento y lo apedrearon, y murió tal como el Señor había ordenado a Moisés. Wow. ¿Oyó eso usted? Fue una ejecución brutal. Solo por recoger leña. ¿Qué le parece, hermano? ¿Usted quiere estar ahí el día sábado? Solo por recoger leña le dijeron: Señor, venga para acá. En el día de reposo usted no tiene que hacer nada. Ya a ver lo que implica estar en el día de reposo. Pero, ¿oyó eso usted? Lo tremendo es que esto no fue nada peor que lo que hicieron los discípulos. No fue nada peor. Aparte, mire, Jesús dijo: yo no vine para abolir la ley, sino para cumplir la ley. Entonces, ¿por qué no mató a todos los discípulos? Porque era el Señor del sábado. Pues estamos yendo a otra economía ya. Ahora ya, por Él nosotros guardamos todos los días, no solo un día. Lo bueno es que la cumplió por nosotros, para que nosotros entremos a su reposo, a su Shabbat, todos los días. Y escucha esto, escucha. Para que entremos ahora en su Shabbat todos los días, y en el futuro al Shabbat eterno por 1000 años aquí en la tierra. Ojalá entienda ese pedacito. Esto es muy importante. Nosotros ahora en Cristo, dentro de Él, guardamos todos los días, porque solo Él es digno. Solo Él puede hacerlo por nosotros. Usted no lo puede hacer nunca. Por eso usted no es justificado por sus obras, sino por la fe. Entonces hoy está todos los días, pero va a llegar un día, porque Él es el Shabbat eterno y el Shabbat es eterno. Un día usted va en el milenio a guardar otra vuelta el régimen de la ley, hermano querido, por 1000 años, hasta que se restaure todo. Y cuando se restaure todo, allí la iglesia novia, la entidad de Cristo, la esposa de Cristo, se va hacia el reino de los cielos, y David empieza a reinar eternamente y para siempre acá. Que esto es pero fabuloso cuando uno lo entiende, hermano. Entonces esto es tremendo. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando Cristo dijo que era el Señor del sábado, Él estaba haciendo una referencia a su reino de 1000 años. 1000 años que será un gran Shabbat, donde la tierra descansará. Porque la tierra va a descansar, porque la tierra gime, dice la Biblia, esperando su redención. Y cuando Cristo venga y establezca la paz y la seguridad, que es lo que quiere hacer el anticristo de antemano, cuando Él establezca la paz y la seguridad verdadera, entonces la tierra va a descansar. Entonces va a tener un Shabbat de paz. Shabbat donde se va a producir el fruto de nuevo. La tierra va a volver a ser, entonces va a volver a haber justicia. Allí sí que no hay pecadores. Allí el que peca dice, ¿qué dice? Muere. Ahora no. Ahora por misericordia todavía nos pusieron hasta abogado. ¿Me entiende lo que le quiero? Ahora, si usted quiere vivir bajo el régimen de la ley, es problema suyo. ¿Por qué le digo esto? Porque Cristo es el Mesías, Señor del sábado. Y Él la va a gobernar por 1000 años con su iglesia del nuevo pacto. Luego, como le dije, luego que la tierra sea restaurada
y eliminen a todos los pecadores. El rey David será rey de Israel para continuar con el Shabbat eterno y no Moisés. ¿No le parece curioso eso? ¿No le parece curioso que no van a poner a Moisés el que dio la ley? Y van a poner a David, que si lo ve usted con los ojos naturales, no creo que le califique mucho. Porque Moisés era fiel en toda la casa del Señor, pero Cristo es fiel sobre toda la casa como Señor. No, es que si a usted no le da cortocircuito con eso, ¿por qué no pusieron a Moisés? Si ni Moisés pudo entrar a la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque falló en la ley y en la ley no se podía fallar. Le dijeron, mira Moisés, golpea una sola vez la roca para que, y era Cristo en eso, en la figura, ¿no? Dice que era Cristo la roca. La golpeó 2 veces. Por cuanto golpeaste 2 veces la roca, no entrarás a la tierra prometida. ¿Pero por qué, Señor? Un solo pecado. Dios mío, sí, pero aquí no se puede. Si quieres vivir bajo la ley, aquí no se puede. Ahí lo eliminaron. ¿Entiende usted eso? Wow, ojalá entienda. Vamos a Éxodo para entenderlo. Para entender el Shabbat. Éxodo capítulo 31, más de lo que le estoy diciendo. Éxodo 31, Éxodo 31, 16. Mire cómo dice, para entender. 31, 16 al 18. Dice, los hijos de Israel, guarden atención a esto. Los hijos de Israel guardarán pues el día de reposo, oiga, celebrando por todas sus generaciones como pacto eterno, pacto perpetuo. Oiga esto, óigalo bien. Es una señal entre yo, Dios Padre hablando, ¿y quiénes? Y los de Israel. ¿Oyó bien? Para siempre. Pues, oiga, pues 6 días el Señor hizo en 6 días el Señor. ¿Dónde estoy? Vamos a ver, porque a veces me va sí. El Señor hizo el cielo y la tierra, y en el 7º día cesó de trabajar y reposó. Y cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de los testimonios, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. ¿Oyó? Esto es tremendo, porque si usted nota, es el Shabbat, el reposo, es una señal entre el pueblo hebreo, Israel, y Dios Padre exclusivamente. ¿O no? ¿Leyó usted? Entre yo y Israel, no entre yo y la iglesia, no entre yo y la gentilidad. Porque Él escogió un pueblo para avergonzar a todo el mundo, a todas las naciones. Escogió al pueblo o a la nación más pequeña de todo el mundo, el territorio más pequeño de todo el mundo, de todas las naciones que existen en la tierra, es Israel. Y lo escogió para dar a conocer al Dios que adoramos, el que puede defender al más pequeño. En cambio, escuche, la iglesia de Cristo tiene otra señal. ¿Cuál es la señal y el sello de la iglesia de Cristo? Es el Espíritu Santo. Esto es lo que nos identifica como pueblo de Dios. A ti te identifica no el Shabbat. A mí me identifica el Espíritu Santo. Que me lo dieron, me lo metieron, y Él dice, ¿o qué hará? ¿A qué? A toda la verdad y a toda la justicia. Si yo dejo al Espíritu Santo de un lado, estoy frito. A ti te dieron el Espíritu Santo, te sellaron. Como a Israel le dijeron, por todas las generaciones vas a guardar. Pero oiga esto, porque hay que entender esto. Porque hay muchas preguntas ahí. Hay muchas preguntas que ahora se las voy a contestar, que quizás puede tener en su mente. ¿Por qué le digo esto? Porque Israel no tenía el sello del Espíritu Santo. Ellos tenían el sello de la circuncisión en su prepucio externo. Lo bello es que cuando Dios dejó, esto es muy importante también, ponga atención. Cuando Dios dejó de tratar con Israel, ¿verdad? Que vino Cristo y murió en la cruz del Calvario, el Shabbat eterno paró para ellos. Ahí paró. Se hizo una pausa. Porque ahora iba a tratar Dios con los israelitas. En otras palabras, con la iglesia. En otras palabras, quedó en pausa
Después del sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque ahora se iba a tratar con la iglesia novia, el Israel de Dios, pero espiritual. Nosotros somos el verdadero Israel de Dios, el espiritual. Ahora sí va a tratar. Entonces muere Cristo, se para el Shabbat. ¿Ok? Para poder tratar. Ahí entra un entre paréntesis profético. Porque ahora ¿con quién está tratando Dios? ¿Con Israel o con la iglesia? Está tratando con la iglesia. Porque va a sacar a los de Cristo, a la novia de Cristo. Israel es la esposa del Padre. La esposa de Cristo es la iglesia. Wow, ojalá pueda estar entendiendo. Mire, al Israel celestial, la iglesia novia de Cristo, que es las estrellas del cielo, lo escogieron antes de la fundación del mundo. Escucha este dato que me daba el Señor, esta revelación que me daba. A Israel, al Israel celestial, al espiritual, a la iglesia novia, la escogieron antes de la fundación del mundo. Así dice la Biblia, Efesios 1:4, si no lo cree. En él fuimos escogidos, dice nosotros, antes de la fundación del mundo. Por eso la gracia, ojalá usted entienda este pedacito, hermano, del nuevo pacto se la dieron a la iglesia en la eternidad. Cuando tú eras espíritu. ¿Cómo? Sí, la gracia te la dieron en la eternidad. Se lo voy a leer mejor porque si no va a chiflarle la mente, hermano. Segunda de Timoteo 1:9. Aquí va a entender algo tremendo. Hay que ir despacio. Dice, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según, escuche, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. ¿Oye usted? La gracia se dio desde la eternidad. ¿Oyó bien? Y que ahora dice, ha sido, versículo 10, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Oyó? Por eso es que la iglesia es la descendencia de Abraham, de Abraham que gobernará el cosmos. La iglesia va a gobernar el cosmos. Por eso le dijo a Abraham en el pacto de abránico, dijo, tu descendencia será como la arena a la orilla del mar, que es Israel, que va a vivir eternamente en la tierra, y las estrellas del firmamento. Eso es la iglesia de Cristo que va a vivir allá. Por eso nosotros somos hijos de Abraham. ¿Por qué somos hijos de Abraham? Por la fe, por la promesa. ¿Entiende usted eso? Esto es maravilloso. ¿Por qué le digo esto? Porque Israel, pueblo de Dios, escuche este dato. Israel, pueblo de Dios, también fue escogido. Pero fue escogido después del 2000 años y pico años para que guardara el Shabbat. Para que lo entienda. Cuando Dios creó la tierra, pasaron 2000, casi 513 años, o 2000, póngale 2000 años y pico para no errar en la fecha. Pero sí sé que pasaron más de 2000 años, de Génesis hasta la ley de Moisés. Y cuando llegó el tiempo, Dios escoge a Israel, escoge ese pueblo para avergonzar a las naciones y le da leyes. Pero pasaron 2000 años y pico hasta que se estableció. ¿Por qué le digo esto? Porque Adán no guardó el sábado. Noé tampoco guardó el sábado. Enoc, que fue arrebatado, tipo de la iglesia, no guardó el sábado, porque usted va a ser arrebatado antes de que se establezca de nuevo y se reanude de nuevo. ¡Ah, qué tremendo! Jacob no guardó el sábado. ¿Entiende usted eso?
que esto es tremendo. ¿Por qué? Porque el Shabbat eterno es exclusivo para Israel. El Shabbat eterno es exclusivo. Eso sí, cuando la iglesia se vaya en el arrebatamiento, escucha, esto es muy importante también, y se termine la gracia porque se cierra la puerta. Ahora está abierta la puerta. Todo el que quiera venir a la gracia será recibido, será salvo. Pero hay un día que se cierra y se termina la gracia. Dios volverá a tratar con Israel para seguir con el pacto eterno, con el Shabbat eterno. Porque recuerde que la tribulación es exclusiva para Israel y después el milenio viene, que es donde van a establecerse las leyes de nuevo, donde el que peca muere. Y por eso dice la Biblia, mire, en Isaías 66, ahí lo dice. Vamos a Isaías 66, versículo 21 al 23. Dice: y también tomaré algunos de ellos para sacerdotes y para levitas, dice el Señor. Porque como los cielos nuevos, porque van a haber cielos nuevos y tierra nueva, dice, que yo hago, permanecerán delante de mí, declara el Señor. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y sucederá que de luna nueva en luna nueva y de día de reposo en día de reposo, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, dice el Señor. ¿Oyó? Es decir, cuando se hagan los nuevos cielos y la tierra nueva, se reanuda de nuevo el Shabbat eterno, porque el Padre lo estableció que fuera por todas las generaciones y es un pacto perpetuo. Ahí entra el Shabbat perpetuo de nuevo a activarse. Por eso le decía yo, nosotros venimos con Cristo, reinamos con vara de hierro a las naciones hasta que se establezca bien y saquen a todos los pecadores, y luego la iglesia se va. Porque la iglesia no pertenece a ese pacto, sino a un nuevo pacto, para que vaya, según Efesios 3:10, y pueda presentar la multiforme sabiduría de Dios a todos los principados y potestades en todos los lugares celestiales. Wow, qué maravilla, ¿no? Lo triste es que muchos hermanitos y siervos están confundidos por no trazar bien la palabra de Dios. Es decir, por no saber dividir bien lo que está relacionado con cada pacto. Tú tienes que saber lo que está relacionado con cada pacto para que te atrevas a hablar. Sí, tienes que saber. Esto, por supuesto que lleva tiempo, pero sí se puede. Lo triste es que oír, hermanos, mire, yo he oído hermanos que dicen que hay que regresar a la Torá, a la ley, al antiguo pacto, cuando hoy tenemos un mejor pacto en Cristo, con mejores promesas. Estamos en un nuevo pacto. Pero dicen, no, hay que regresar a la Torá, a las sendas antiguas. ¿Cómo vas a regresar allá si estás acá? ¿Cómo te quieres ir para atrás si Dios te está diciendo que es para adelante la cosa? ¿Entiende usted eso, hermano? Por eso es que el sábado eterno pertenece a la ley ceremonial de Israel y no fue dado a los gentiles ni a los cristianos como una norma de un día. Por eso, hermano, es que en el nuevo pacto el mandamiento de guardar el sábado no se ordenó a la iglesia. A la iglesia no se le ordenó guardar el nuevo pacto. No se le ordenó. Eso sí, todos los otros 9 mandamientos que se le dio a Moisés son repetitivos en el nuevo pacto, pero son repetitivos de otra forma. Por ejemplo, en Marcos 5, 27, 28, usted oye que dice, no adulterarás. Dice, mas yo digo, dice, que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró. Note cómo cambió. En 1 Juan 3:15 habla de que no matarás. Y se dijo, no matarás. En el nuevo pacto se dice, el que aborrece a su hermano ya es un homicida. Note cómo cambia. También se dijo, guardarás el sábado un día a la semana. En cambio, hoy podemos decir, guardarás todos los días en Cristo por la fe, para que no caiga juicio por no cumplirlo.
Por eso, hermano, es que la iglesia novia, dice la Biblia, está escondido con Cristo en Dios. ¿Para qué? Para que no le caiga el peso de la ley. Colosenses 3:3. Estamos escondidos en Cristo. Quiere decir que cuando el peso de la ley viene, aparece Cristo y dice: yo fui sacrificado por este pecador. Yo perdono a este pecador. ¿Entiende usted eso, hermano? ¿Comprende usted? Es que esto es lo maravilloso y precioso del evangelio. ¿Me entiende? Aparte, en el nuevo pacto, el mandamiento de guardar el sábado no se encuentra ni siquiera una sola vez, y ni siquiera se le ordenó a la iglesia hacerlo. Por eso los apóstoles, en la transición de pasar a la ley a la gracia, hizo que se absteniera de algo, pero no le dijo que tenía que guardar el Shabbat. Ahora, si alguien le dice, por ejemplo, que tiene que guardar el sábado, perfecto. Usted tiene que guardar estos requisitos. Por ejemplo, si alguien dice: usted tiene que guardar el sábado porque aquí está escrito. Está bien. Primero, escuche lo que le voy a dar un pedacito porque después le voy a amplificar. Dice: primero tienes que ser parte del pueblo judío y formar parte de la nación de Israel para que puedas guardar el sábado. Primero. Segundo, tienes que trabajar 6 días a la semana y después guardar el sábado. Tercero, en el sábado, si lo quieres guardar, no puedes levantar ninguna carga, ni a tu mujer, a tu marido. ¿Por qué? Porque si lo levantas, hay que apedrearte. Cualquier cosa que hagas, si haces un desayuno, si haces un almuerzo, si enciendes fuego, tienen que apedrearte. Otro requisito es que si guardas el sábado, tienes que guardarlo desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 18 horas. No tienes que salir ni siquiera para la iglesia si quieres guardarlo. Se guarda desde el viernes a las 18 de la tarde hasta las 18 del sábado. Eso es lo que se llama el Shabbat. Lo bueno es que la nueva creación en Cristo, porque somos una nueva creación, 1 Corintios 5:17, de modo que si alguno que está en Cristo, nueva criatura es. No se le pide nada de eso. También 5, si quieres guardar el sábado, no puedes encender ninguna luz. No puedes hacer fuego. Es decir, Éxodo 35:3, no puedes encender fuego. En otras palabras, debes de estar en oscuras desde el viernes a las 18 horas hasta el sábado a las 18 horas. Tienes que estar ahí, metido en ceniza si es posible. ¿Qué le parece? Bueno, para terminar, después seguimos esta parte. Quiero decirle que Cristo guardó el sábado. ¿Por qué? Porque vivió y vino bajo la ley y fue el único que cumplió la ley. Porque se necesitaba un cordero que cumpliera la ley. Se necesitaba alguien que cumpliera la ley para ponerle pausa. Y nadie podía guardarla, ni el mejor de la ley la guardó. Pero Cristo vino y la guardó al pie de la letra. Y por eso dicen: no, es que Cristo guardó la ley. Claro que sí la guardó, si Él venía a un pueblo judío. Pero vino para cumplirla. Para que tú fueras libre y yo fuera libre y no esclavo. Por eso, hermano, Cristo es nuestra justicia eterna, por el cual entramos a su reino justificadamente. Lo más triste es que muchos están predicando la ley y regresando a ella con el lema de que la ley no ha dejado de ser vigente. Claro, la ley es buena. La ley es perfecta, dice la Biblia. La ley es santa. El que pueda vivir por la ley, dice la Biblia, el que pueda vivir por la ley puede vivir y ser aprobado por Dios, pero nadie puede cumplir la ley. Ni siquiera los sacerdotes que estaban metidos todas las 24 horas ahí podían cumplir la ley. Por eso tenían que usar corderos, vacas, y tenían que usar un montón de becerros, porque nadie podía cumplir la ley. Y entonces Dios, como nadie podía cumplir la ley, dijo: yo voy a ir
Yo voy a ir yo personalmente, pero como no puedo violar mi ley, porque yo di mi ley, porque mi ley es santa, perfecta, como no puedo violarla yo como padre que la di, la instituí, entonces me voy a hacer el Hijo, me voy a hacer Cristo, y el Verbo, Dios se hizo carne, habitó entre nosotros para cumplir la ley, para que tú y yo pudiéramos ser justificados. ¡Hala! Pero es que este es tremendo si usted lo mira claramente en la Biblia. Ojalá abra su entendimiento. ¿Entiende lo que le trato de decir, hermano? Lo alentador, y termino con esto, es que la iglesia de Cristo no está obligada a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque alguien la cumplió por ella. Y eso es nuestro Señor Jesucristo, el Shabbat eterno. Hoy estamos bajo la ley del amor divino. Porque si amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo, con eso has guardado la ley. Apenas lo podemos hacer nosotros. ¿Se imagina? Y otros vienen a quererte imponer cargas. Cargas, dijo el Señor. Vosotros ponéis cargas que ni vosotros mismos las podéis llevar. Así le dijo a los fariseos. ¡Hala, qué tremendo! Cuando uno entiende esto, después seguimos porque el tiempo se me fue. Cuando uno entiende esto, es cuando las cosas pueden marcar la diferencia en nuestra libertad. Y puedes ser libre completamente para poder servir a Dios con amor y humillarte delante de Él y decir: Señor, ten misericordia de mi vida. Porque si yo tengo que vivir bajo régimen que tú ya lo quitaste, entonces estoy estropeando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Lo triste es que estás haciendo nula lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario si sigues con un evangelio diferente que el que ya se te ha mostrado a la luz de la Biblia, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cierre sus ojos, yo he terminado. Oh Padre, te damos gracias. Mira, Señor, los que están viéndonos por este canal de YouTube, te pido que te glorifiques. Y aquellos que están confundidos, ojalá puedan entender, ojalá puedan comprender, ojalá puedan permitir que el Espíritu Santo los guíe, Señor. Te pido por favor que en el nombre poderoso de Cristo Jesús tú te puedas glorificar en medio de cada uno de aquellos que está, oh Dios del cielo, siguiendo una doctrina diferente que la que tú viniste a plasmar, a revelar en el nuevo pacto, Padre. Te pido que te glorifiques, Padre, y que se rompan esas estructuras, esos muros que se han levantado en hombres y mujeres, Padre, verdaderamente hijos tuyos, Señor. Que ahora que por falta de conocimiento bien total han sido llevados cautivos, te pido que te glorifiques y que esta palabra no se tire a tierra, Señor, y que esta palabra puedan escucharla en neutro y no con mecanismos de defensa, sino puedan escucharla queriendo entender, como aquellos que predicamos tu palabra, que queremos entender siempre aquello que hablan y publican a veces las sectas, para verificar si uno está en el error o no. Oh Padre, en el nombre de Jesús te pido que abras el entendimiento, que un espíritu de revelación y sabiduría venga sobre cada hijo tuyo que está siendo afectado, que son pueblo tuyo, que tú pagaste por ellos, Señor. Pagaste con un precio grande, oh Dios. Te pido que te glorifiques y que en el nombre poderoso de Cristo, Señor, puedan retractarse de su error y podamos ser útiles nosotros para poder ayudar a otros a enmarcarnos en el camino, Señor, verdadero de tu evangelio. Oh amado, en el nombre de Jesús te pedimos misericordia, bondad, pasión, compasión, amado, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por cada uno de aquellos que escuchan este mensaje en neutro, sin ningún mecanismo de defensa. Te pido que si no lo entienden, lo vuelvan a escuchar
para que así de esa manera, Señor, puedan ubicarse en el verdadero evangelio, en el verdadero nuevo pacto que tú revelaste en este tiempo. En el nombre de Jesús bendigo a cada uno de aquellos que nos miran, para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén.